Tribunal anunciará este jueves, 13 de mayo, si revoca o no la orden de prisión en contra del subrogante Pablo Celi. Judiciales. Los magistrados Byron Guillén, Luis Rivera y Mercedes Caicedo darán a conocer si aceptan o niegan los pedidos de apelación a la prisión preventiva solicitada por el contralor subrogante Pablo Celi, el exsecretario de la Presidencia José Augusto Briones y 5 personas más. Ellos son parte de los 9 procesados por delincuencia organizada en el caso Las Torres. La audiencia para conocer el fallo judicial está convocada para hoy jueves 13 de mayo a las 11 de la mañana en la Corte Nacional. Esto mientras durante la sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de este miércoles 12 de mayo, se ignoró la moción que solicitaba al Contralor General subrogante Pablo Celi la presentación de su renuncia por estar bajo una investigación por presunta corrupción. El pedido fue puesto a consideración por parte del consejero Juan Javier Dávalos, pero sin embargo el resto de consejeros hizo caso omiso a esta solicitud. En su moción, Dávalos instaba públicamente al subrogante Celi para que presente su renuncia de manera inmediata al cargo de Contralor subrogante debido a los impactos negativos que genera su grave situación jurídica a la lucha contra la corrupción. El consejero también planteó que se permita al Consejo de Participación Ciudadana, en caso de que el subrogante Celi presente su dimisión, designar un nuevo Contralor General titular que goce de legitimidad para avanzar en el nuevo periodo de gobierno que entrará en vigencia el 24 de mayo. Tras no ser acogida la solicitud, Dávalos se pronunció a través de su cuenta en Twitter y expresó: es impresionante el poder que sigue teniendo el Contralor subrogante Pablo Celi desde la cárcel. Ningún consejero del Consejo de Participación Ciudadana apoyó la moción para instarle a presentar su renuncia. Esto es una vergüenza para el país, dijo. En Pichincha opina, Alexis Moncayo tiene la palabra. 7 de la mañana con 18 minutos. Yo me hago eco de esas palabras del consejero Dávalos sobre que, y a pesar de las condiciones que enfrenta actualmente el señor Celi, contralor autonombrado subrogante, es impresionante el poder que ha acumulado, ¿no? Y el poder que tiene, tanto que los consejeros de Participación Ciudadana se amilanan, por no usar otra palabra, se acobardan a la hora de pronunciarse sobre una moción que no tenía que ver ni siquiera con una destitución, sino con un exhorto al señor Celi para que presente su renuncia. Ahí parece que no les incomoda a estos funcionarios, representantes de algunos de ellos de una clase política que se ha encargado de montar todo un aparataje y un show alrededor de determinados casos, específicamente cuando tiene que ver con gente vinculada a la Revolución Ciudadana o al correísmo, como ellos han etiquetado, a cuando tienen que ver estos casos con personas que resultan más cercanas a ellos, o a este aparataje persecutor que montaron durante estos últimos 4 años. Entonces ahí prefieren callarse, ni siquiera se pronuncian, no dicen nada. Y ahí, insisto una vez más, a este tipo de personajes no les incomoda tener, por ejemplo, a un contralor del Estado, por más impresentable que sea, como lo es el señor Celi, tras las rejas e investigado por un presunto caso de delincuencia organizada. Pero cuando son otros, ¿no?, sus denominados enemigos políticos, ahí el scratch es distinto, pues ahí sí hablan de corrupción, ahí sí hablan de que hay que sanear lo público, ahí sí están permanentemente en los medios criticando, cuestionando, insultando, como le pasó al señor Villamar, igualito, que se paseaba por todos los medios y que tenía a los periodistas detrás de él. En cada entrevista a la que iba le decían mi gran amigo, admiración. Hasta hace 2 días atrás también veíamos cómo uno de los abogados todólogos que pululan en redes decían que Villamar incluso era uno de los más destacados asambleístas. Revisen
el informe sobre las ausencias y los asambleístas más faltones del actual parlamento, el señor se ubica en el top 3. Pero más les vale, digamos, el scratch en contra del correísmo de la Revolución Ciudadana, ¿no? Pero no es solo el Consejo de Participación el que queda en deuda, después de que ayer no resolvieron sobre esta moción presentada por el consejero Dávalos, que una vez más, insisto, creo que nos hace ver y evidencia, sin lugar a dudas, el poder que ha acumulado Celi o el temor que ha infundido en determinados funcionarios, como estos consejeros cobardes que ayer no se atrevieron a pronunciarse sobre esa moción. Pero ¿y dónde está el rol fiscalizador de la Asamblea? Pues, y recordarán ustedes que días atrás conversamos en este espacio con Juan Cristóbal Zoret, miembro de la bancada de la Revolución Ciudadana, que de paso también es uno de los más destacados asambleístas de esa bancada. Fue junto a Pavel Muñoz quien denunció el tema GEA, recordarán, ¿no? Cuando una empresa de seguros estaba sacándonos plata de nuestras cuentas bancarias sin autorización de los cuentaahorristas, y esa empresa estaba nada más y nada menos que vinculada a un ministro de Estado, al señor Eduardo Jurado, miembro de la mesa chica del gobierno de Moreno, pana de Santiago Cuesta también, hoy procesado o vinculado al caso Las Torres. Vaya que si los corruptos finalmente terminaron siendo ellos, ¿no? Y Juan Cristóbal Zoret había presentado ya, digamos, en estos últimos días una iniciativa nuevamente para promocionar o promover dentro de la Asamblea un juicio político en contra de Celi. Pero con Zoret recordábamos un episodio, porque ya hubo un intento previo para llevar a juicio político a Pablo Celi hace meses atrás. Una iniciativa que surgió de parte de la legisladora Marcela Guiñaga, también de la bancada de la Revolución Ciudadana. Esa iniciativa me parece que alcanzó algo así como 32 firmas, le faltaba una, me parece, una o dos, para el mínimo requerido, y que esa solicitud de juicio político finalmente pase del despacho del presidente de la Asamblea, vaya al CAL y el CAL califique o aboque conocimiento de la solicitud y envíe el proceso a la Comisión de Fiscalización para llevar adelante el mismo. A Marcela Guiñaga le faltaron, como digo, una o dos firmas para lograr ese mínimo. Y entre esas firmas que faltaron estaban las de la bancada de Creo y obviamente los de Alianza País y las otras bancadas, ¿no? El Partido Social Cristiano, Pachacutic, porque 30 son correístas hasta el día de hoy que se acaba este periodo legislativo. El resto de bancadas se hicieron los locos, pues, cuando quisieron enjuiciar políticamente a Pablo Celi. Y ese hacerse los locos finalmente termina siendo una suerte de respaldo solapado, porque Pablo Celi era de la gazada de Moreno, de la gazada de todo ese entramaje para la persecución que ellos armaron. Y ahí estaban Alianza País, estaba Creo, estaba el Partido Social Cristiano. Todos los que defendían, protegían y aplaudían las ejecutorias del disparatado doctor Julio César Trujillo. Después nos damos cuenta, pues se dieron, porque nosotros nos dimos cuenta desde un principio de lo que estaban haciendo, de todo el descalabro institucional que provocó el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, liderado por Trujillo y la caterva que le acompañó. Ellos nos heredaron a Celi. Celi es el contralor que hoy está siendo investigado por presunta delincuencia organizada. Y fíjense ustedes la contradicción que eso nos plantea a los ecuatorianos. El Contralor General del Estado es el juez de cuentas
del Estado. Es quien debería vigilar por el buen uso de todos los recursos públicos. Pero el señor fue contralor del correísmo, pues. Él no estaba preocupado de lo que pasaba, por ejemplo, en las alcaldías de Cuenca, en las alcaldías de Guayaquil, en las alcaldías de cualquier otro cantón. Él estaba preocupado de lo que pasaba única y exclusivamente con los exfuncionarios del gobierno de Correa y con las actuales autoridades elegidas popularmente que tienen que ver con la Revolución Ciudadana. La prefecta de Pichincha, el prefecto de Manabí, ahí estaba toda la descarga de uno más de los odiadores que nos heredó Trujillo, Celi. Él no estaba vigilando el buen uso de los recursos públicos per se, él estaba persiguiendo correístas, a eso se dedicó. Resulta que ahora a él, que es el juez de cuentas supuestamente del Estado, el que debe vigilar por el buen uso de los recursos públicos, la Fiscalía le está investigando por delincuencia organizada. Como dije, desde el primer momento yo sí, a diferencia de lo que ellos han hecho y de lo que su prensa, a la que por cierto Celi le pautaba y le pagaba y le financiaba ridículas y absurdas obras de teatro, aplaudían todas sus ejecutorias y aplaudían toda la persecución montada contra el correísmo. Yo en el caso de Celi digo, ojalá le respeten al señor el debido proceso, su derecho a la defensa y también su presunción de inocencia. Por eso yo hablo de supuesta delincuencia organizada, porque hay que ver si es que la Fiscalía finalmente termina de probarle a Celi, que de hecho estuvo vinculado en eso. Pero una vez más, vuelvo y repito, ¿en dónde está el rol fiscalizador de esta asamblea? De esta asamblea que se va con el 2% de credibilidad. Y de ahí que a partir de lo que suceda el próximo viernes, mañana, a las 10 horas, cuando elijan nuevas autoridades, el Parlamento tiene que, como una de las principales misiones, recuperar nuevamente la confianza ciudadana y la credibilidad. Y ahí también tiene que ver mucho lo que haga la opinión pública. Esa opinión pública que ahora cuestiona determinados acuerdos. Porque si se une el que se llama progresismo, representado por la IDEA y Pachacutic, con Creo y el Partido Social Cristiano, ahí sí el acuerdo vale y el acuerdo va en pro de la gobernabilidad. Pero siempre y cuando dejen afuera a UNES o a lo que representa la Revolución Ciudadana. Pero si suman en el acuerdo a la Revolución Ciudadana, ahí el acuerdo ya no vale y es malo, ¿no? Estos que se dicen ser demócratas, que lo de demócratas se les acaba el momento que en el debate político entra gente de la Revolución Ciudadana. Ahí lo de demócratas se les acaba. Lo que demuestra una vez más que todo lo que han vendido durante los últimos años, ¿no? A estos portales digitales, a estos que dicen hacer periodismo desde la web, además desde sus mezquindades, demuestran finalmente lo que son. Y lo que son es totalmente lo contrario de cómo se han vendido. Porque demócratas no son. Cuando hablan del encuentro, el encuentro yo sí espero que, digamos, ayude a superar taras que también se repitieron en el correísmo. Y creo que alguna vez yo se los dije acá, una de las cosas más cuestionables fue que cuando tuvieron mayoría de 100, se encerraron y se ensimismaron. Ustedes me van a decir, eran mayoría, no necesitaban de nadie más. Sí, pero en democracia había que por lo menos escucharles a los de las minorías. Ya, ojalá todo eso, lo malo del pasado, del presente, no se vuelva a repetir en el futuro. Y ahora ese encuentro al que han llamado los demócratas, sí se cumpla. Y eso sí es algo que a mí me preocupa, porque cuando Guillermo Lasso dijo que venía sin una lista para perseguir y que daba muestras de ser un demócrata, a mí lo que me preocupaba no tanto era lo que iba a hacer Lasso, sino lo que iban a hacer y cómo iban a presionar quienes han venido acompañándolo, principalmente quienes están al frente de determinados medios de comunicación y que hoy tienen micrófono y que tienen pantalla y que se encargan a través de esos medios de amplificar sus mezquindades y de amplificar y reproducir el odio. Dicen ser demócratas, bueno, demuéstrenlo, ahora tienen una brillante oportunidad, demuéstrenlo.